A medida que la ciencia avanza constantemente y los antropólogos, arqueólogos y otros especialistas siguen investigando y profundizando en nuestro pasado, se obtienen hallazgos reveladores sobre nuestra historia. La evolución humana es un campo de investigación en constante expansión, y vivimos en una época en la que nuevos descubrimientos se producen casi a diario gracias a tecnologías avanzadas que impulsan estas exploraciones. Únete a nosotros mientras exploramos los descubrimientos más inquietantes y emocionantes sobre la evolución humana y lo que significa para nosotros. 1. El impactante descubrimiento de nuevas especies humanas en Filipinas. En las profundidades de una cueva remota en la isla de Luzón, Filipinas, se han desenterrado restos que han cambiado por completo la comprensión de nuestra evolución. En 2007, arqueólogos hallaron un pequeño hueso del pie que databa de hace 67,000 años. Lo que comenzó como un hallazgo aislado se convirtió en un descubrimiento revolucionario cuando, en excavaciones posteriores en 2011 y 2015, se encontraron otros 12 huesos de manos y pies, además de dientes y fragmentos de fémur. Estos restos mostraban una morfología intrigante. Aunque compartían características con los Homo sapiens, sus dientes eran significativamente más pequeños y simples, lo cual los distingue de cualquier otra especie conocida. Se bautizó esta nueva especie como Homo luzonensis, en honor a la isla de Luzón. Aún no se sabe cómo estos individuos llegaron a esta isla, ya que en su época habrían necesitado cruzar océanos para llegar hasta allí. Este descubrimiento plantea no solo preguntas sobre el desplazamiento de nuestros ancestros, sino también sobre las capacidades cognitivas y tecnológicas que pudieron poseer, sugiriendo que el Homo luzonensis pudo haber desarrollado habilidades avanzadas para adaptarse y sobrevivir en un entorno insular. 2. ADN misterioso en los melanesios, una sombra del pasado. En 2016, un estudio genético en Melanesia, una región vasta del Pacífico Sur que incluye islas como Papúa Nueva Guinea y Fiji, reveló rastros de una especie humana desconocida en el ADN de sus habitantes modernos. Los científicos esperaban encontrar ADN de neandertales y denisovanos, como en muchas poblaciones fuera de África. Sin embargo, lo que hallaron fue algo completamente inesperado, un tercer tipo de ADN que no coincide con ninguna especie humana conocida. Esto significa que una especie desconocida dejó su huella en la genética de los melanesios, lo cual indica una historia mucho más compleja de cruces entre especies humanas. Este hallazgo apunta a la existencia de un linaje humano aún no descubierto en los registros fósiles y plantea nuevas preguntas sobre cuántas especies desconocidas pueden haber coexistido con nuestros ancestros y qué legado genético habrán dejado en la humanidad actual. Además, se encontró que los melanesios tienen un mayor porcentaje de ADN denisovano que cualquier otra población en el mundo, lo que sugiere que el sudeste asiático fue un epicentro importante de encuentros entre diversas especies humanas. 3. La mandíbula antigua de Atapuerca y la expansión de los primeros humanos. En una cueva en Atapuerca, España, los arqueólogos descubrieron una mandíbula que ha desafiado las teorías establecidas sobre la llegada de los Homo sapiens a Europa. Aunque en un principio se pensó que este hueso pertenecía a un neandertal, estudios posteriores revelaron que en realidad era de un Homo sapiens y tenía una antigüedad estimada de entre 45,000 y 66,000 años. Este descubrimiento sugiere que los Homo sapiens habitaron Europa antes de lo que se pensaba y que coexistieron con los neandertales durante un periodo considerable. Esto abre la posibilidad de que las dos especies hayan interactuado más de lo que creemos, ya sea a través de enfrentamientos, intercambio de conocimientos o incluso cruce genético. Esta mandíbula es más que un simple fósil, es una ventana a las primeras migraciones humanas y a los desafíos que nuestros ancestros debieron enfrentar en un continente desconocido y frío. Además, podría ayudar a resolver la gran incógnita de cómo los Homo sapiens lograron desplazarse por Europa en un ambiente ya ocupado por neandertales. 4 fósiles denisovanos en el sureste asiático. El misterio continúa. La existencia de los denisovanos, una especie humana extinta, ha sido conocida principalmente a través de fragmentos de ADN extraídos de fósiles en Siberia. Sin embargo, en 2022, el descubrimiento de un molar en una cueva en Laos añadió otra pieza importante al rompecabezas. Este diente, datado entre hace 131,000 y 164,000 años, es solo el tercer fósil denisovano hallado en el sudeste asiático, pero ha ampliado considerablemente nuestro conocimiento sobre la extensión geográfica de esta especie. Los denisovanos parecen haber sido adaptados a una variedad de climas, desde el frío de Siberia hasta el calor del sudeste asiático. La concentración de ADN denisovano en los habitantes modernos de esta región indica que no solo ocuparon este territorio, sino que también interactuaron estrechamente con las poblaciones locales de Homo sapiens. Este descubrimiento sugiere que los denisovanos eran mucho más resistentes y adaptables de lo que se pensaba, y que podrían haber compartido más rasgos genéticos y culturales con los humanos modernos de lo que creemos. 5. Australopithecus, los primeros habitantes de la sabana africana.
El género Australopithecus, que vivió hace entre 4.4 y 1.4 millones de años, es considerado uno de los primeros ancestros en el linaje humano. Estos homínidos fueron descubiertos en distintas regiones de África, y sus restos han permitido estudiar cómo evolucionaron nuestras características físicas. Gracias a la tecnología de Google Earth, el paleoantropólogo Lee Berger identificó una serie de cuevas inexploradas en Sudáfrica, lo que llevó a excavaciones más rápidas y eficientes en búsqueda de restos fósiles de Australopithecus. Estos hallazgos han aportado nueva información sobre el comportamiento, la alimentación y la estructura social de estos primeros habitantes de la sabana africana. A diferencia de los Homo sapiens, los Australopithecus aún mantenían ciertas adaptaciones para trepar árboles, lo cual sugiere que estos homínidos vivían en un entorno mixto, donde tanto la vida en la tierra como en los árboles era esencial para su supervivencia. La habilidad de combinar estas dos formas de desplazamiento pudo ser clave en su capacidad para adaptarse y prosperar en el cambiante clima africano. 6. Lucy, la anciana de Etiopía que caminaba erguida. En 1974, un equipo de investigadores descubrió en Etiopía un esqueleto parcial de Australopithecus afarensis, una especie de homínido que vivió hace 3.2 millones de años. Apodada Lucy, esta hembra medía poco más de 1 metro y tenía una combinación fascinante de rasgos humanos y simiescos. Lucy es uno de los fósiles más completos y ha sido fundamental para entender cómo y cuándo nuestros ancestros comenzaron a caminar erguidos. Aunque su cerebro era pequeño, similar al de un chimpancé, su pelvis y piernas indican que caminaba de forma bípeda, lo que implica una adaptación clave para la evolución humana. Su descubrimiento demostró que el bipedalismo precedió a la expansión cerebral en la evolución humana, planteando preguntas sobre por qué y cómo los homínidos empezaron a desplazarse en 2 pies mucho antes de tener cerebros grandes. Lucy representa una transición importante, una fase en la que los ancestros humanos se alejaban de la vida arborícola para explorar los vastos paisajes de la sabana africana. 7. ADN denisovano en España. Nuevas preguntas sobre migraciones antiguas. En 2023, científicos lograron extraer ADN de un fragmento de hueso hallado en las montañas de Atapuerca, en España. Para su sorpresa, este hueso contenía ADN mitocondrial denisovano, un hallazgo desconcertante ya que se creía que los denisovanos habitaron solo en Asia y Siberia. La presencia de ADN denisovano en la península ibérica sugiere que estos homínidos tenían un rango geográfico mucho más amplio de lo que se pensaba o que hubo migraciones y contactos entre poblaciones distantes. Este fragmento óseo, que data de hace entre 300,000 y 400,000 años, plantea una serie de preguntas sobre la naturaleza y el alcance de las migraciones humanas tempranas, así como la posible mezcla entre neandertales y denisovanos en Europa. Este hallazgo no solo expande nuestro mapa evolutivo, sino que también profundiza en las relaciones entre los homínidos antiguos y cómo sus linajes se entrelazaron para formar las poblaciones modernas. 8. Neandertales, una parte fundamental en nuestro ADN. La influencia de los neandertales en los humanos modernos ha sido confirmada a través de estudios de ADN que muestran que los Homo sapiens y los neandertales se cruzaron hace aproximadamente 47,000 años. Durante casi 7,000 años, ambas especies compartieron territorios y culturas, lo cual resultó en un intercambio genético que aún persiste hoy en día. Las personas no africanas modernas tienen entre 1% y 2% de ADN neandertal, lo que ha influido en ciertos rasgos, incluyendo adaptaciones al frío y variaciones en el sistema inmunológico. Este intercambio genético permitió a los Homo sapiens adquirir adaptaciones ventajosas para sobrevivir en climas fríos y resistir enfermedades. Los estudios actuales han demostrado que estos genes neandertales pueden influir en la resistencia a infecciones y otras enfermedades, lo cual subraya cómo el legado de los neandertales continúa afectando la salud humana actual. 9. El niño Town, una víctima del peligro aéreo. El cráneo del niño Town, descubierto en 1924 en Sudáfrica, es uno de los fósiles más famosos de Australopithecus africanus. Este homínido de 3 años murió de forma trágica, y en un principio se creyó que fue víctima de un leopardo. Sin embargo, estudios recientes han cambiado esta teoría, sugiriendo que el niño probablemente fue atacado por un águila gigante, cuyos garras dejaron marcas distintivas en el cráneo. Este descubrimiento ofrece una visión escalofriante de los riesgos que enfrentaban los homínidos en la sabana africana, donde los depredadores no solo estaban en el suelo, sino también en el cielo. Este análisis arroja luz sobre los desafíos de supervivencia para los primeros homínidos y sobre cómo estos depredadores aéreos pudieron haber tenido un papel significativo en la evolución del comportamiento humano de vivir en grupos. 10. Revelaciones con LIDAR en el Amazonas. Ciudades perdidas bajo la selva. Gracias a la tecnología LIDAR, arqueólogos han descubierto una vasta red de estructuras antiguas enterradas bajo la selva densa del Amazonas en Guatemala. Estos mapas láser han revelado caminos,
monumentos y plazas de una civilización desconocida que floreció hace más de 1000 años. Este sistema urbano sugiere que la selva amazónica, a menudo vista como un desierto verde impenetrable, fue en realidad el hogar de una sociedad avanzada con habilidades de ingeniería y organización social sorprendentes. Los datos sugieren que, tras el colapso de esta civilización, la jungla se tragó los restos de estas ciudades, preservándolas hasta que la tecnología moderna las desenterró. Este descubrimiento no solo amplía nuestro conocimiento sobre las civilizaciones antiguas de América, sino que también resalta cómo la tecnología LIDAR está revolucionando la arqueología al descubrir estructuras que han estado ocultas durante siglos. 11 Hombre dragón en China, un fósil que podría reescribir la evolución humana. En la década de 1930, un grupo de obreros en el noreste de China encontró un cráneo casi intacto mientras trabajaban en una construcción cerca del río Songhua. Este cráneo, ocultado en un pozo abandonado durante décadas, fue redescubierto en 2018 y ha sido apodado Hombre Dragón por sus características distintivas. Su estructura robusta y su tamaño, con una mandíbula prominente y una frente baja, sugieren que pertenece a una especie aún no clasificada, que algunos investigadores han propuesto llamar Homolongi. Los estudios indican que el cráneo podría tener más de 146,000 años de antigüedad, y su cercanía evolutiva con los Homo sapiens y los neandertales sugiere que el hombre dragón podría haber sido uno de los ancestros humanos más cercanos de los denisovanos. Este hallazgo plantea la posibilidad de que existiera una población diversa y extendida de homínidos en Asia que aún no hemos comprendido del todo. Sin embargo, la controversia persiste, ya que algunos científicos creen que el hombre dragón podría simplemente ser una variación de los denisovanos, mientras que otros lo consideran una especie única. 12. El misterioso cráneo de Dalí, un posible vínculo evolutivo en China. El cráneo de Dalí, encontrado en 1978 en la provincia de Shaanxi, China, ha sido un enigma para los paleontólogos desde su descubrimiento. Este fósil de aproximadamente 200,000 años de antigüedad presenta una mezcla de características tanto de Homo erectus como de Homo sapiens. Su estructura craneal es robusta, con una frente inclinada y un rostro ancho, típico de Homo erectus, pero también posee una capacidad craneal cercana a la de los Homo sapiens. Algunos científicos piensan que el cráneo de Dalí podría ser una especie de eslabón perdido que muestra la transición entre Homo erectus y los primeros Homo sapiens en Asia, mientras que otros creen que podría ser una especie híbrida. Esta ambigüedad convierte al cráneo de Dalí en una pieza fascinante que podría contener claves para entender cómo evolucionaron los humanos en diferentes regiones de Asia y cómo se adaptaron a sus entornos. 13. Un cráneo infantil de 13 millones de años en Kenia, un vistazo a los primates antiguos. En 2017, en una remota zona de Kenia, los investigadores desenterraron el cráneo fosilizado de un infante que vivió hace 13 millones de años. Este cráneo, que perteneció a un antiguo simio, representa una de las evidencias más antiguas del linaje de los hominoides, el grupo que incluye a los grandes simios y a los humanos. Lo que hace único a este fósil es su similitud con los actuales gibones, lo cual sugiere que el ancestro de los simios actuales ya existía en ese periodo. Este hallazgo plantea la posibilidad de que algunos rasgos de los primates, como la estructura craneal y ciertos hábitos de comportamiento, se hayan desarrollado mucho antes de lo que se pensaba. Aunque no es un ancestro directo de los humanos, este cráneo es una ventana hacia cómo los primates antiguos evolucionaron y sobrevivieron en sus entornos, allanando el camino para la diversificación que daría lugar a los grandes simios y, eventualmente, a los homínidos. 14. Los dientes como claves para descifrar la evolución. Un estudio realizado en 2016 cambió la manera en que los científicos interpretan los dientes fósiles de los homínidos antiguos. Los investigadores encontraron que los dientes siguen un patrón de desarrollo llamado cascada inhibitoria, donde el tamaño de un diente afecta al del siguiente, permitiendo a los científicos calcular el tamaño de dientes faltantes en fósiles incompletos. Esto ha sido una herramienta invaluable en la reconstrucción de mandíbulas y bocas, y ha permitido a los paleoantropólogos obtener una visión más precisa de las dietas y estilos de vida de nuestros ancestros. Los dientes, además, conservan información sobre los hábitos alimenticios y los entornos de los primeros humanos, permitiendo a los científicos determinar si una especie era predominantemente herbívora, carnívora o consumía una dieta mixta. Este enfoque en el estudio de los dientes ha dado lugar a importantes descubrimientos sobre cómo evolucionaron los patrones de alimentación a lo largo de la historia de la humanidad. 15. La cueva de Nisova en Siberia, una mina de oro para la genética humana. La cueva de Nisova, situada en las montañas de Altai en Siberia, ha sido el sitio de descubrimientos extraordinarios que han transformado la comprensión de los científicos sobre la evolución humana. En 2010, el hallazgo de un fragmento de hueso de un dedo reveló la existencia de una especie humana previamente desconocida, a la que se ha llamado denisovanos en honor a la cueva.
Estos restos han mostrado que los denisovanos compartían material genético tanto con los neandertales como con los Homo sapiens, sugiriendo un intercambio genético complejo entre las especies. Desde entonces, otros fósiles y herramientas han salido a la luz en la cueva, incluyendo un diente que podría tener hasta 50,000 años de antigüedad. Los estudios genéticos han demostrado que algunos descendientes de los denisovanos aún viven en la región y tienen un alto porcentaje de su ADN. La cueva Denisova continúa revelando nuevas capas de la historia humana antigua, ayudando a los científicos a mapear los contactos entre especies en la prehistoria. 16. Homo naledi, el misterio de una especie con capacidades avanzadas. El descubrimiento de Homo naledi en el sistema de cuevas Rising Star en Sudáfrica en 2013 fue un avance asombroso. Esta especie, con un cerebro más pequeño que el de los humanos modernos, parece haber tenido comportamientos avanzados, como el uso del fuego para iluminar su entorno y posiblemente rituales de entierro. Estos comportamientos, que antes solo se atribuían a Homo sapiens, desafían la idea de que el desarrollo cognitivo complejo era exclusivo de los humanos modernos. Además, los huesos de Homo naledi presentan una mezcla intrigante de rasgos primitivos y modernos, como dedos largos y curvados que sugieren que también eran escaladores. Esta combinación de características ha llevado a los científicos a cuestionar y reconsiderar las divisiones evolutivas, planteando la posibilidad de que el uso de herramientas y rituales no fueran exclusivos de los Homo sapiens. Esto sugiere que la historia de la inteligencia humana es mucho más compleja y rica de lo que se pensaba. 17. Los enormes wombats y su papel en la megafauna australiana. Los diprotodontes, o wombats gigantes, fueron criaturas masivas que vivieron hace decenas de miles de años en Australia. Durante mucho tiempo, se pensó que estos animales fueron cazados por los primeros humanos en Australia debido a la existencia de marcas en los fósiles que parecían ser de herramientas humanas. Sin embargo, un análisis reciente ha demostrado que esas marcas probablemente fueron hechas por roedores, en lugar de herramientas. Esto cambia completamente la narrativa sobre la relación entre los humanos y la megafauna en Australia, sugiriendo que, a diferencia de lo que ocurrió en otros continentes, los humanos antiguos no cazaban a estos animales masivos. Este hallazgo invita a reconsiderar la extinción de la megafauna australiana y sugiere que otros factores, como el cambio climático o la competencia con especies locales, podrían haber tenido un rol más relevante en su desaparición. 18. La influencia neandertal en el genoma humano moderno. El cruce entre humanos modernos y neandertales ha dejado una huella duradera en el genoma de las personas actuales. Durante casi 7,000 años, los Homo sapiens y los neandertales coexistieron en Europa y Asia, intercambiando no solo conocimientos y territorios, sino también genes. Hoy en día, las personas de origen no africano tienen entre un 1% y 2% de ADN neandertal, lo cual ha influido en su sistema inmunológico, resistencia a ciertas enfermedades y adaptación a climas fríos. Los estudios de genética moderna sugieren que algunos de los genes neandertales que persisten en las personas actuales están asociados con una mayor resistencia a ciertas infecciones, como la gripe, y con rasgos físicos que ayudan a conservar el calor en climas fríos. Este legado genético continúa fascinando a los científicos, que ahora están explorando cómo estos genes afectan la salud, la apariencia y hasta el comportamiento en las poblaciones modernas. 19. El niño Town, una víctima de la caza aérea en el pasado. El niño Town es uno de los fósiles más famosos en la historia de la paleoantropología. Este cráneo, perteneciente a un Australopithecus africanus de aproximadamente 3 años, muestra marcas que sugieren que fue atacado por un gran depredador. Aunque en un principio se pensó que fue un leopardo quien lo mató, estudios recientes han revelado que probablemente fue una gran ave de presa, como el águila africana de corona. Las marcas de garra en el cráneo son similares a las dejadas por grandes aves de presa en otros animales, lo que indica que el niño fue atacado y arrastrado al cielo. Este hallazgo proporciona una idea de los riesgos que enfrentaban los primeros homínidos, quienes no solo debían protegerse de los depredadores terrestres, sino también de los ataques aéreos. Este tipo de presión evolutiva podría haber influido en el desarrollo de conductas de agrupación y protección, elementos clave para la supervivencia de nuestros ancestros. 20. LIDAR y el descubrimiento de una civilización oculta en la Amazonía. La tecnología LIDAR ha revolucionado la arqueología al permitir a los investigadores ver a través del denso follaje de la selva amazónica y descubrir estructuras antiguas escondidas bajo siglos de vegetación. En la región de Petén, en Guatemala, los arqueólogos han usado LIDAR para desenterrar una vasta red de estructuras, caminos, plazas y monumentos que formaban parte de una civilización compleja. Estas construcciones sugieren que hubo una gran ciudad perdida en la selva que prosperó durante el periodo clásico de los mayas. Gracias a LIDAR, los científicos pueden reconstruir el diseño urbano de estas ciudades, incluyendo sistemas de irrigación, defensas militares y rutas comerciales.
Este hallazgo revela una organización social avanzada y un dominio del medio ambiente que desafía nuestras suposiciones sobre la Amazonía como un espacio salvaje y deshabitado. Además, proporciona una nueva perspectiva sobre cómo las civilizaciones antiguas interactuaban y gestionaban sus recursos en regiones que hoy consideramos inhóspitas. Cada uno de estos descubrimientos abre nuevas ventanas al pasado humano, mostrándonos la riqueza, complejidad y adaptabilidad de nuestros ancestros. Nos recuerdan que la evolución humana está llena de momentos cruciales de supervivencia, adaptación y conexión entre especies y con su entorno, y que la historia de la humanidad sigue guardando secretos por descubrir.